Bueno, vamos a leer aquí unas palabras en estos azulejos talaveranos o talaverenses, en estos azulejos. Todas las plazas de España hay una fuente, quizá heredado de la cultura del agua de la época musulmana. Siempre fuente y agua corriendo, el símbolo de fluidez, de regar los campos, de fertilidad y de ablución, ¿no? De lavarse. Entonces, en los espacios públicos, además. Entonces, España ofrendó esta plaza a la ciudad de Nueva Orleans en conmemoración de su paso histórico común. Vamos a ver qué rezan estas cerámicas de Talavera. España ofrendó esta plaza a la ciudad de Nueva Orleans en conmemoración de su pasado histórico común y en señal de amistad fraternal en el futuro. 1976, año del bicentenario de los Estados Unidos. Restaurada y reinaugurada en el año 2001, gracias a la generosidad de las provincias de Castellón, España. En la zona del embarcadero, la Plaza de España. Estas plazas siempre con una fuente presente, con las talaveras, los azulejos muy típicos y las 52 capitales de provincia. En recuerdo al bicentenario 1976 de la independencia de Estados Unidos. Algo le debe Estados Unidos a España por esa independencia, en recuerdo y amistad. Está siempre el lado fraternal, siempre es mejor. Bueno, para poder entender hoy en día la ciudad de Nueva Orleans, muy vibrante, solo hay más que pasear por sus calles, la esperanza que hay y sobre todo el legado español que ha dejado en esta ciudad. Hay que remitirse a un punto concreto de la historia. En el 1763, la segunda mitad del siglo XVIII, una historia que no es muy conocida, desafortunadamente, Mario, al final el cole no se llega a enseñar del todo con profundidad. La historia es más compleja, está llena de matices, pero vamos a lanzar los grandes trazos para ver qué ocurrió en ese momento. En 1763 acaba la guerra de los 7 años, que enfrentaban a las grandes potencias europeas, principalmente Gran Bretaña y Prusia, por un lado, y por el otro Francia, Austria y el Imperio Español, en el que ya estaba la dinastía borbónica y por lo tanto la política francesa influía mucho en el Imperio Español. Pues bien, finalmente fueron vencedores el Reino Unido, Gran Bretaña. Ellos estaban luchando también por la supremacía de la expansión colonial en Estados Unidos. Entonces, en el 1773, Gran Bretaña había ocupado los puertos de Manila y de La Habana, de tal manera que llega a un acuerdo con España y le dice: oye, a cambio de estos dos puertos que son estratégicos para tu imperio, que España llevaba siglos utilizándolos para desplegar todo su comercio por el Pacífico y por el Atlántico, pues bien, le cede esos dos puertos a cambio de que España le ceda la Florida, las dos Floridas, tanto la parte occidental como la oriental, toda la península de Florida. España lo cede porque la Florida no tenía nada, era simplemente una extensión de vegetación y prácticamente las riquezas que esperaban haber encontrado los primeros adelantados que hemos ido viendo, al final no lograron sacar nada de esa península, de esa porción de tierra. Claro, aquí en las cesiones y las concesiones de los acuerdos de guerra, pues se intercambiaban como cartas grandes extensiones de tierra.
que abarcan varios de los estados actuales de Estados Unidos. Entonces, Reino Unido, Gran Bretaña le cede el puerto de Manila, que los había ocupado, y La Habana a España, y España le cede toda la Florida en el 1763. Y como compensación, Francia le cede a España toda la Luisiana, que va desde el norte de Canadá en aquel siglo hasta el Golfo de México. Toda la Luisiana se la cede a España en el 1763. Pues bien, a partir de entonces, toda esta parte de la costa del sur de Estados Unidos, del Golfo de México, gracias al apoyo del ejército español, a las tropas y a los sublevados que querían la independencia del Reino Unido, es decir, los futuros Estados Unidos, pues como Bernardo de Galvez va cosechando muchas victorias, de tal manera que cuando Estados Unidos se independiza de Gran Bretaña, Estados Unidos en el 1783, es decir, 20 años después de ya tener la Florida, Estados Unidos en la victoria de la independencia con Gran Bretaña se hace con la península de Florida y se la cede a España. De tal manera que España a finales del siglo XVIII tiene la Luisiana, tiene Florida, tiene todo el septentrión español que pertenecía a la Nueva España, desde el norte de California prácticamente y hasta el sur de la punta de Latinoamérica, del cono sur. Es decir, prácticamente América, a excepción de los colonos que se habían recién independizado de Gran Bretaña y alguna influencia francesa que había tenido en toda esta zona del Mississippi. Pues bien, avanzan los años y prácticamente en el 40 años el reinado de España tiene una influencia sobre Nueva Orleans, tiene influencia sobre esta región. Ahora la vamos a ver, según va uno paseando por las calles, va viendo ciertos vestigios en la arquitectura, en la manera de comer, en los usos y costumbres. Pero vamos a ver un poquito más al final qué ocurre para que al final España pierda las dos cosas, ¿no? Una de las dos joyas hoy en día de lo que conforma el sur de Estados Unidos. Pues bien, llega el 1801 y con un acuerdo no público, el cónsul por aquel entonces Napoleón, se hace Francia en un acuerdo con España con la Luisiana de nuevo en el 1801. Francia se hace con la Luisiana y años poco después Francia se lo vende a los Estados Unidos, que se acababan de independizar y que lo consideraban como, bueno, se lo vendieron como un regalo para hacerle frente a la nación adversa que era Gran Bretaña, y con la excusa de que, bueno, pues le añadía otro competidor en el comercio a Gran Bretaña, como manera de decir, bueno, ahí te vendo la Luisiana a Estados Unidos, y Estados Unidos, que era un pujante competidor para hacerse con su expansión colonial, al final acabó haciendo con todo el continente de este a oeste, y como para hacerle frente a Gran Bretaña. Entonces, el cónsul por aquel entonces, el mismísimo Napoleón, le vendió la Luisiana a Estados Unidos, a los patriotas, y se la vendió por aquel entonces por casi 8 millones de dólares, que con los intereses se convirtió en 23 millones de dólares. Es aquí donde Estados Unidos, sin ser una primera potencia, todavía no contaba con un ejército como para comenzar su expansión y hacerse con las vastas regiones del resto de las potencias europeas. A base de acuerdos, de tratados y de compraventas, se va haciendo con vastos territorios que finalmente fueron esenciales para marcar su área vital como nación. Entonces, durante 40 años prácticamente, y al final de la última parte del siglo XVIII, España, desde el 1783 hasta el 1803, esos últimos 20 años, cuenta con Luisiana, con la Florida, es decir, cuenta con toda la costa del Golfo de México, más luego lo que es el septentrión español, el norte, que correspondía al norte de la Nueva España, que luego llegó a ser México, hasta el estado de California, y de ahí hacia el sur, hacia el cono sur. Prácticamente eran unos años que los estrategas contaban con un continente entero.
pero como digo, Estados Unidos a través del tratado, en este caso la Florida se la cedió España después de haberle apoyado a los patriotas en la independencia de Estados Unidos. Toda la Florida, se firma el tratado de Adams-Onís en el 1819, se empieza a redactar, se termina en 1821, y en el tratado de Adams-Onís le cede España la provincia, o sea, le cede España el estado, el actual estado de la Florida. Y yo iría un poquito más allá. Del 1821, todas las colonias españolas se empiezan a independizar, con lo cual pierde todo, de tener todo el territorio a partir de 1763 hasta el 1898, que es el gran desastre, pues empieza a perder todo un continente entero prácticamente. Y en el 1898, después de unos previas décadas de estar España ayudando a la independencia de Estados Unidos acaba por comérsela completamente con el desastre de la pérdida de Filipinas, Cuba y Puerto Rico, ¿no? Los últimos de Filipinas, 1898, el desastre, y ahí comienza la corriente de la generación del 98, pero eso es otra película. Entonces yo establecería como hito fundamental el 1763, el final de la Guerra de los 7 años, que se puede ver en películas como Barry Lyndon de Stanley Kubrick o El último mohicano. Hace una escenografía muy bien de la época, de los trajes, de cómo hacían las batallas, las guerras, y cómo suponía esta parte del actual Estados Unidos, esta parte de Norteamérica, era una puja por la hegemonía de la colonización del norte de América entre las distintas potencias de Europa. Pues, ¿qué es lo que ha quedado hoy en día? Se puede ver en la ciudad, pues en Nueva Orleans, a su pasado colonial europeo, fundamentalmente francés y español, pues fue un punto estratégico de comercio del algodón, por lo tanto se trajeron muchos esclavos. Fue una ciudad muy próspera gracias a este comercio, prosperó y hubo varios acaudalados, y hay una mezcla entre racial, la población muy de raza negra, junto con un ambiente caribeño, criollo, de estilo francófono. Y luego está toda la parte de que este punto se encuentra en el corazón de una economía basada en el esclavismo, más en mitad de la política de los estados segregacionistas de Estados Unidos del Sur, y de ahí está la guerra civil de los Estados Unidos. Pues bueno, esto le confiere a una ciudad como Nueva Orleans una mezcolanza, un carácter, un mestizaje que se puede ver a piel, como en las infraestructuras, en los edificios, en la comida, en los usos y costumbres, en el habla, y por supuesto está patente la influencia de la cultura española en una ciudad aquí al sur de los Estados Unidos, en la desembocadura del Mississippi, en el delta, que hoy en día se pueden hacer cruceros con estos barcos típicos del tío Tom a lo largo del Mississippi, con esas palas, que hoy está ya muy turistizado y que es un destino de fiesta, de despedidas de soltero, a juzgar por lo que anoche había callejeando por las calles de Nueva Orleans. Este es otro punto más del viejo camino español, el viejo sendero español, el Old Spanish Trail, esa carretera que viene recorriendo el sur de Estados Unidos desde la costa este, con ese hito kilométrico en San Agustín, yendo cada vez más hacia el oeste. Yo voy a interrumpir aquí, dejo momentáneamente el camino, el viejo sendero español, para irme un poquito hacia el norte, dirigiéndome cada vez más, aproximándome al estado de Texas, para enlazar con otro camino, el Camino Real de los Texas. Ese es otro de los ramales de esta gran ruta que forman distintas partes de la caminería hispánica y que confluyen en otras rutas, otras caminerías que conforman esta gran ruta que es el camino hispánico, el gran
sendero El Camino Español.